Students, good evening. Good evening, everybody. Good evening, class. Buenas tardes, profesora. Buenas noches, good evening. Buenas Good noches, evening, profesor. everybody. Buenas noches, students. Good evening, my name is Buenas Jessica. noches, I am English profesora. teacher at the Sunday School. Good evening. Welcome to the second Buenas class, noches, students. profesora. Buenas noches, good evening. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica. Bueno, les doy la bienvenida para los que ya me conocen. Yo siempre voy a estar al pendiente de ustedes con el área de inglés y no solo ellos, sino también en su acompañamiento, ¿no? Del tercero de secundaria. Entonces, como muchos de ustedes sabrán, hay muchos que ya me conocen porque son estudiantes que vienen desde primero y secundaria, pero para los que son nuevos también les doy la bienvenida, ya van a estar conociéndome, ya están un poco adaptándose a lo que es esta modalidad 100% virtual, pues, ¿no? Bien, para iniciar hay que recordarles que siempre les doy unas indicaciones, ¿sí? Entonces no está de más volverlas a reiterar para que tengan en cuenta estas indicaciones que se dan, ¿sí? La primera indicación es que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? El cuidado de nuestros audios, ya que esta clase está siendo grabada desde que inicia. Entonces, mucho cuidado para aquellas personas que están en otras actividades, solo han ingresado para escuchar. Entonces, lo recomendable para ustedes es que participen por el chat de la plataforma. Para aquellos que están al 100% igual que yo en clases virtuales, ¿no? Se les va a pedir que participen. Hay que recordar que si tú te quieres ganar estos puntos extras en el curso de inglés, los puntos te ganas por participar, no solo por conectarte y escuchar la clase. Cuando tú participas, me das por entendido que sí estás aprendiendo, sí estás escuchando y sí estás atento. Entonces, ahí es donde tú te ganas esos puntitos extras en el curso de inglés, ¿sí? Entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar vamos a dar inicio a nuestras clases del día de hoy. Pero para ello voy a pedirle a los estudiantes que estuvieron conmigo en la primera sesión de clases de inglés de qué recuerdan o de qué creen que se trató la primera semana de clases de inglés, virtuales obviamente, ¿no? ¿De qué hablábamos? ¿Quién recuerda? Yo, profesora, del verbo to be. Verb to be. ¿Tu nombre es Soto Barbarita o has entrado con otra cuenta? No, Santos Barbarita. Santos Barbarita. ¿Y tu nombre? Barbarita, Santos Barbarita. Bien, Barbarita. Ok. Thank you so much. Barbarita nos dice que hablábamos sobre el verbo to be. A ver, tenemos a Sarit Rojas. ¿Qué quieres decirnos? ¿Cuál es tu opinión? Sarit, hello. Olivia Vargas, ¿te escuchamos? Sí, Miss, buenas noches. No estuve presente, pero repasé la clase, ¿no? Y que hablaba acerca de los pronombres personales. Pronouns, personal pronouns, very good. Thank you so much, Olivia. Por chat, Iris nos dice, ¿no? Acerca del verbo to be. María Espinosa nos dice el verbo to be. Marisol Chinchayguaira nos dice verbo to be, ¿no? Talía Río Frío nos dice los pronombres personales. Excelente. Entonces, muchos de ustedes, inclusive Olivia, ¿no? Mis felicitaciones. Hay muchos de ustedes que no han podido ingresar, pero tienen el video. Así como Olivia nos dice, no, he repasado y sí hablaron sobre este tema. Entonces, es muy importante también ver estos videos, ¿no? Las clases están siendo grabadas para que tú puedas aprender un poquito más también. Entonces, partiendo de lo que nos dicen sus compañeros, ¿sí? O sus compañeras, ¿sí? Vamos a hablar hoy día sobre estos temas y vamos a profundizar un poquito sobre ello, ¿sí? Vamos a recordar lo que hablábamos la semana pasada. Bien. Empecemos entonces. Para ello vamos a hablar un poquito sobre lo que ya me hablaban, sobre el verb to be, el verbo to be. Para ello, primero tenemos que enfocarnos en los tiempos, porque aquí te dice verb to be con el presente simple. ¿A qué nos referimos con presente? Hay que recordar que nosotros, ¿no? Debemos conocer tres tiempos. Nosotros hablamos en tres tiempos, en pasado, presente y futuro. ¿A qué nos referimos con ello? Por ejemplo,
Cuando tú me hablas sobre actividades inclusive que has hecho en la mañana, es cosa que ya pasó. A eso se le dice hablar en pasado simple. Por ejemplo, muchos de ustedes me imagino que en la mañana han trabajado, han lavado su ropa, ¿no? Lo que se hace normalmente un fin de semana, o salir a pasear, ¿no? Dependiendo de lo que hayan hecho, es en la mañana es algo ya del pasado. Entonces se habla sobre sucesos o cosas que han pasado ya sea en la mañana o ya sea más en días más anteriores o años anteriores. Ahora, cuando hablamos en presente simple, hablamos sobre actividades que hacemos ahora. Por ejemplo, ahorita estamos en clases. Entonces, esa expresión estamos en clases es presente simple, ¿no? Estamos, no sé, estamos jugando, presente simple. Ahora, cuando yo les pregunte qué van a hacer en la noche, muchos de ustedes me dirán, voy a dormir, voy a salir a cenar, voy a lavar, voy a cocinar, no sé, muchas cosas, actividades que ustedes tengan proyectados, a eso se le llama futuro, porque ya te proyectaste a lo que vas a hacer en la noche, después de clases. Entonces, son 3 tiempos que conocemos, pasado, presente y futuro. Nosotros debemos enfocarnos en el tiempo presente, el presente simple, con el uso del verbo to be. Para ello, como muchos de sus compañeros decían, debemos conocer los pronombres personales primero. Entonces les pregunto a todos ellos que me decían pronombres personales, ¿recuerdan qué es un pronombre personal? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es el pronombre personal? A ver, ahí los escucho. Sus opiniones. ¿Qué es el pronombre personal? ¿Alguien por ahí? Sarit Rojas, tal vez tú, ¿deseas opinar? Ella. Ya, él, ella, pero ¿qué es el pronombre personal? ¿Para qué nos ayuda? ¿Qué es? Nos ayuda Para formar una oración. a identificarnos. Ya, Viviana nos dice para identificarnos. ¿Cómo nos identifica un pronombre personal? Con el nombre propio. Con el nombre propio, ¿estás segura? Por ejemplo, profesora, tú, él. A ver, Roberto, por ahí estaba tu idea. La persona me identifica, por ejemplo, tú, Se yo, identifica con el nombre de él. Ahí, Son pronombres asociados, profesora. Pronombres asociados. A ver. Miss, Van por ahí, pero aún no encuentran la palabra exacta que yo les dije. son palabras que sustituyen al sustantivo y realizan una misma función. Very good, Olivia Vargas. Excelente. Sustituye, cambia, reemplaza a tu nombre, ¿no? A tu nombre. Muchos de ustedes, ¿no? Cuando hablan de uno mismo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, te digo, dime qué vas a hacer en la noche. Muchos de ustedes me dirán, yo voy a cocinar, yo voy a salir. Ustedes no dicen su nombre, no dicen Roberto va a salir, Olivia va a cocinar, ustedes dicen yo. Entonces, a eso se le llama sustituir. Sustituyes tu nombre propio por un pronombre personal. En este caso, estás utilizando el pronombre yo. ¿Sí? Yo. Lo mismo pasa cuando quieres hablar en grupo. Por ejemplo, yo, sustituyo sus nombres de todos ustedes para decir nosotros. Nosotros el día de hoy vamos a aprender acerca del verbo to be. No digo Marisol, Viviana, Olivia, no me pongo a pronunciar los nombres de todos ustedes y decir vamos a aprender. En vez de eso, sustituyo el nombre de todititos ustedes y lo cambio por el pronombre personal que es nosotros. Nosotros el día de hoy vamos a aprender sobre el verbo to be. Entonces, a eso se le llama pronombre personal. Reemplaza, ¿sí?, al sujeto para poder hacer mención de las actividades que hace. Ahora vayamos al verbo. ¿Qué es un verbo? Ahora, una vez entendido qué es el pronombre personal, vayamos a saber qué es el verbo. A ver, los vuelvo a escuchar.
¿Qué es el verbo? ¿Qué recuerdan acerca del verbo? ¿Alguien por ahí? Yo, profesora, Escucho, Marisol. son los verbos de una oración fundamental. Ya, pero ¿qué es el verbo? Yo sé que el verbo acompaña a la oración, pero ¿qué es el verbo? Olivia, ¿te escucho? También son palabras que indican acciones o estados que hace la persona, ¿no? Animales o cosas. Excelente, acciones. El verbo es toda acción que hace el sujeto, persona, animal, cosa, pero que haga una acción. Por ejemplo, la acción de escuchar. ¿No? Nosotros escuchamos clases. Ese escuchar es un verbo, es una acción que estamos haciendo. Por ejemplo, hablar. Hablar es una acción que yo estoy haciendo. O ustedes cuando opinan, hablar, esa es una acción. A eso se le llama verbo. Cocinar, lavar, planchar, trabajar, escribir, ¿no? Cualquier actividad que tú hagas es un verbo. Existen muchos verbos porque nosotros hacemos muchas actividades durante el día. Inclusive cuando te vas a dormir, esa acción de dormir es verbo, es un verbo. Yo duermo, tú duermes, él duerme, ¿sí? Y entonces, una vez aprendido qué es el verbo va acompañado del sujeto, porque quien hace esa actividad hace el sujeto, el pronombre personal, o sea, nosotros hacemos esas actividades. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en el verbo to be. Como ya les había dicho, existen muchos verbos, entre ellos está el verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be? El verbo to be significa ser o estar. Y este verbo to be es muy importante en el inglés porque tiene muchos significados que te van a ayudar a expresar cosas personales. Veamos los ejemplos. En el inglés, los pronombres personales son I, you, he, she, it, we and they. ¿Sí? Siempre debemos emplearlo cuando usamos un verbo, ya sea oral o escrito, como el verbo to be. Este verbo es el verbo más importante en el inglés y debemos aprenderlo y memorizarlo cuanto antes. Pero primero vamos a ver la tablita del verbo to, de los pronombres personales para hacer un repaso sobre ello, ¿sí? Tanto en español como en inglés. Hay que recordar que yo en inglés es I, tú en inglés es you, él en inglés es he, ella en inglés es she, eso o aquello en inglés es it, nosotros o nosotras en inglés es we, y ellos o ellas en inglés es they. ¿Sí? They. Ahora, estos pronombres, como te digo, van acompañados de un verbo. En este caso, vamos a hablar acerca del verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? Vayamos a verlo. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir tú eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. Ejemplo. Como les había dicho, to be, el verbo to be significa ser o estar. Y tiene tres usos con los pronombres personales. El primer uso que vas a encontrar sobre el verbo to be es el uso de am para el pronombre yo. Solo y únicamente con yo, el verbo I, vas a utilizarlo con am para decir yo soy. I am a student. Yo soy. El am significa soy. Este es el verbo to be. A esto se le llama verbo to be. ¿Sí? I am. Yo soy un estudiante. Si tú quieres decir él o ella es un estudiante, debes utilizar el verbo to be is. Este. Y dices, she is a student o he is a student. Él o ella es, esto es un estudiante. Y por último, el otro verbo to be que se utiliza para los pronombres en plural, se utiliza are. Ejemplo, we are doctors. Nosotros somos doctores. Esto significa somos. You are a student. Tú eres un estudiante.
Y aquí van a tener la mayor confusión, ¿no? Que siempre les he dicho, ¿no? A muchos de los estudiantes. Para empezar, se confunden. Am, y les vuelvo a repetir, resáltenlo, píntenlo, escríbanlo. Solo y únicamente se utiliza con el pronombre yo. Y yo en inglés es I. Únicamente con este pronombre se utiliza am. Ahora, todo lo que es los pronombres en singular, ¿no? Que se utiliza para una sola persona, cosa o animal, se utiliza is. Por eso decimos él es, ella es, singular. We, para la are, se utiliza para oraciones en plurales, ¿no? Para pronombres plurales, como we, que significa nosotros, plural, nosotros. Ahora, you are es la excepción. Si tú me dices, pero you está en singular, hay que recordar que you tiene dos significados. You significa tú, pero también en plural significa ustedes. Es por eso que la regla gramatical te dice que debes utilizarlo con are, ¿sí? Y en esta tablita vamos a ver un poco más sobre el uso de los pronombres personales con el verbo to be, ¿sí? Bien. Veamos aquí. I am, miren, I am. You are. He is. She is, it is. We are, they are, ¿sí? Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, ellos o ellas son, ¿sí? Entonces, estás utilizando am, are y is. Ya estás viendo con qué pronombre se utiliza cada uno de ellos. Ahora hablemos un poquito sobre su contradicción. ¿A qué nos referimos con contradicción? Hay muchas personas que no les gusta decir I am, prefieren decirlo en su forma corta, o no, como le dicen otros, su contradicción. Su forma corta es decir am, nada más. Juntas el I am, pones una comita y eliminas la A, pues, ¿no? Y dices am. Lo mismo pasa para you are, su forma corta es your. Lo mismo para he, she is, dices his, she's o its. Lo mismo para we are, su forma corta we're. Lo mismo para they are, su forma corta they, ¿no? Como puedes ver, hay una forma abreviada o contradicción, como le llaman otros, que se usa al escribir el verbo to be. Es necesario utilizar el apóstrofe. ¿Qué es un apóstrofe? La comita que tú ves aquí arriba se llama apóstrofe. Si tú quieres unir la palabra, como I am, lo unen, lo que hacen es eliminar la A y poner una comita encima. A ver, am. Lo mismo con she is, ¿no? Lo juntan y ponen el apóstrofe, que es la comita. She's. ¿Sí? She's. Bien, entonces, hasta ahí, ¿todos vamos bien? ¿Todos comprendimos? ¿O alguien tiene dudas o consultas acerca del uso del verbo to be? ¿Questions? No questions. Todos reaccionemos con dedito arriba si todos vamos bien hasta ahí. Si todos comprendimos, reaccionen, reaccionen. Bien, perfecto, excelente. Very good. Bien, perfecto. Perfect, students. Muy bien, entonces continuemos con la explicación. Ahora, es muy importante, ¿no? Que tú debas aprender cómo es que generas una oración, ¿sí? Una oración, es muy importante el orden de las palabras, ¿sí? El orden de las palabras para que tú hagas tu oración es el sujeto, primero va el sujeto, luego el verbo y el objeto o complemento. ¿Quién es el sujeto? Somos nosotros. Pues en este caso tú puedes decir I, el verbo to be, ya sabes que es am, yo soy, ¿no? I am. Y tu complemento o objeto, ¿qué quieres decir? ¿Tú qué eres? I am a doctor, a student, soy un doctor, un estudiante. O yo estoy feliz, I am a happy, ¿no? Dependiendo de lo que quieras decir. Pero el orden es así. Primero sujeto, luego el verbo y por último el objeto. Que de igual manera tú cuando estudiabas, ¿no? Cuando estudiabas hace tiempo, tu Miss de comunicación debió haberte explicado cómo se genera una oración, ¿no? Tu oración empieza por el sujeto. Primero, lo que ustedes aprenden primero es sujeto y predicado. Después, cuando ya van más profundamente, te dicen, no, sujeto, verbo,
núcleo, complemento, ¿no? Lo mismo es en el inglés, lo mismo, tal cual, solo que en otro idioma, nada más. ¿Sí? Ahora, si tú quieres hacer una pregunta, simplemente colocas el verbo to be al inicio de la oración. Mientras que en una oración normal primero es el sujeto, luego el verbo. Si tú quieres hacer pregunta, te dice que escribas al revés. Fíjate acá. Para hacer una pregunta y decir, soy un estudiante, primero pone el verbo to be adelante. Dice am. Primero el verbo, después el sujeto. Am I a student? Soy un estudiante. Are we, miren, pone el verbo to be adelante, después está el sujeto. Are we a student? ¿Somos estudiantes? ¿No? O is she clever? ¿Es ella lista? ¿No? Está poniendo el verbo to be adelante y signo de interrogación al final para convertir tu oración en pregunta. ¿Sí? Si alguien te hace estas preguntas y tú quieres responder y decir sí o no es, simplemente, si tu respuesta es sí, sí soy estudiante, simplemente dices yes, he is. O si quieres decir no, no es, simplemente dices yes, no, he is not. O en su forma corta, isn't. Y en plural dirías, ¿no? Yes, we are, sí, nosotros somos. O no, we are not, o we aren't, ¿no? Nosotros no somos. No somos estudiantes, no somos listos, ¿no? Algo así. Bien. Ahora quiero entrar a lo que es la parte negativa. Si bien es cierto, tú puedes hablar sobre oraciones afirmativas como yo canto, yo bailo, yo río, también puedes decir que no lo haces, simplemente negar, yo no soy. ¿Y cómo niegas tú una oración? Simplemente agregas la palabrita not después del verbo to be. Not. Esta palabrita te va a ayudar a que tu oración se vuelva en negativo. Fíjate, I am not a student. Yo no soy un estudiante. You are not a doctor. Tú no eres un doctor. She is not a teacher. Ella no es maestra, ¿no? Simplemente negó. Entonces, en estas oraciones negativas también las puedes abreviar, ¿no? El verbo to be. Por ejemplo, la palabrita not lo puedes unir con el verbo to be. Ejemplo, en vez de decir he is not, él no es, simplemente dices he isn't. Juntas la palabra is con el not, si te fijas. He isn't. Él no es. They are not, en vez de decir are not, dices they aren't. Juntaste el verbo to be con el not. ¿Sí? Entonces, así funciona para el resto de los pronombres personales. Ahora sí, vayamos a nuestra primera actividad. ¿Sí? La primera actividad te da un texto, ¿no? Un texto. Lo que te dice es que hagas el uso del verbo to be, de acuerdo a lo que acabo de explicar. Entonces, solo para recordarles, porque a veces, ¿no? La mente es frágil, nos olvidamos. Entonces, solo para hacerles un review, un repaso. El verbo to be son 3. Am, are, y is. Entonces, el ejercicio te pide que escribas una de esas 3 palabritas en tus oraciones. Aquí en estos recuadros que tú ves debe ir am, are o is, uno de ellos, de acuerdo al uso de los pronombres. Tú ya sabes qué pronombre se utiliza con am, qué pronombre utilizo con are y qué pronombre personal o sujeto utilizo con is. Por ejemplo, empecemos con la pregunta de Jane. No, aquí te dice, Jane a teacher. Es una pregunta. Entonces, Jane, ¿qué verbo to be utilizo? Am, are o is. ¿Qué dicen ustedes? Señorita. Am se utiliza con Jane. Mire, fíjense. Is, Con este sujeto se utiliza am. Profesora. Is. Is. She is, Miss. Is, excelente. Is.
Justos, aquí es donde muchos van a equivocarse, ¿no? Y como les dije, subrayen, pinten, traten de poner con qué pronombre personal se utiliza con am, con are, con is. Americano. ¿Sí? Bien. ¿Por qué Jane va con is? Si yo te he dicho que is se utiliza con el pronombre she. Porque Jane es ella, pues, ¿no? Si tú lo cambias a un pronombre, ¿cómo se dice ella en inglés? Se dice she. She. Es por eso que Jane va con el verbo to be is. ¿Sí? She. Y la pregunta te dice, ¿is Jane a teacher? ¿Es Jane profesora? Y aquí te dice, no, ella no es. ¿Cómo digo ella no es? Negativo. Not. Is not. No se olviden, verbo to be. Is. She is not. Ella no es profesora. ¿Ella qué es? Aquí te dice. She a doctor. Ella es doctora. ¿Cómo digo ella es doctora? She's. She is. Excelente. She is. Ahí está. Así es como tienen que resolver el ejercicio que tienen ahí. Vamos a la segunda oración. Te dice, you American. ¿Eres tú americano? Pronombre you. ¿Con qué verbo to be se acompaña el you? Are. Are. Are you American? No es la pregunta. ¿Eres tú americano? Y él te dice, no, yo no soy. Pronombre yo no soy. ¿Con quién? ¿Cómo digo yo no soy? El pronombre I'm yo. not. ¿Con quién se utiliza el verbo to be yo? I'm not. Excelente. I'm not. No. Yo no soy. Am. I'm not. Not. Yo no soy. Yo soy australiana. ¿Cómo digo yo soy australiana? Am. ¿Cómo? Am. I Excelente. am. I am Australian. Am. Sigamos, the next. John and Paul at home. La pregunta es, John y Paul están en casa. ¿Qué verbo to be debo utilizar? Are. Are. Excelente. Are. ¿Por qué utilizan are? Estamos concentrados en inglés, Mari, nosotros. Please silence. Ahí hay un audio que está interrumpiéndome. Sí, hay que recordar que hay que tener el audio apagado si no vas a participar. ¿Sí? Bien. Entonces, para los que se preguntan, ¿por qué estoy utilizando are? Si aquí está el nombre de John y John es no, su pronombre es he, pero recuerda, no solo estás hablando de John, estás hablando también de Paul, plural, estás hablando de ellos, y ellos en pronombre personal es they, ellos, plural. Y ya ustedes saben que todo lo que son pronombres en plurales se utiliza are, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿Are John and Paul at home? ¿Está John y Paul en casa? Y ellos te dicen, no, ellos no están. ¿Cómo digo ellos no están? Are not. Excelente. Are not. Are not. Are not. No, ellos no están. ¿Cómo digo ellos están en la universidad? They Are. Excelente. They are. They are at the university. Ellos están en la universidad. Sigamos, the next. La siguiente oración dice, the book on the table. El cuaderno está en la mesa. ¿Qué verbo to be debo utilizar ahí? Am, are o is? Is. Excelente. Ya también están ahí respondiendo. Jacory, Talina, Riofrío nos dice is.
Excelente. Is. Y para los que se preguntan por qué is, te está hablando del pronombre personal book, cuaderno. Cuaderno es un objeto, cosa. Entonces, en pronombre personal es it. It se utiliza para objetos, cosas o animales, ¿no? Y está en singular, por eso es que es is. It is on the table, ¿no? El cuaderno está en la mesa y te dice, no, it. Como digo, no, eso no está. It is not. Excelente. It is not. No. It is no. It's not. Y la respuesta correcta es, eso está en la silla. ¿Cómo digo eso está en la silla? It is. It Is. is on the chair. Eso está en la silla. Silla. Por último, tengo la última pregunta que es, your father from Madrid? ¿Tu papá está en Madrid? ¿Qué verbo to be debo utilizar ahí? Is. 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 Fíjense el pronombre, your. Se llama. Are. Are. Your. Are. Aquí va, are. Are you father of Madrid? ¿Tu papá está en Madrid? Dice, no, he. Él no está en Madrid. ¿Cómo digo él no está en Madrid? He We are not. is not. He is not. ¿Cómo digo él dónde está? Él está en Barcelona. ¿Cómo digo él está en Barcelona? He He is. is. Excelente. He is from Barcelona. ¿Sí? He is from Barcelona. Para los que aún están en dudas, grábense esto de aquí. Aquí, esta tablita te dice qué verbo to be va acompañado del pronombre o sujeto. Bien clarito, aquí te dice I únicamente con am. Para todos los que se confunden, am únicamente va con yo. Are va con todos los pronombres plurales, como nosotros o ellos. We are, they are, you are. Y todo lo que es singular, como he, she y it, es con is. Entonces, si tú te grabas esto, no tienes por qué tener errores aquí, ¿sí? No tienes por qué equivocarte. Entonces, bastante repaso con el uso del verbo to be. Bien, ahora hablemos un poquito sobre los adjectives. ¿Qué serán los adjectives? Yo también les hablé acerca de los adjetivos en la primera sesión de clases en inglés. Les pregunto, ¿qué son los adjetivos? Marisol, Olivia. Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y designan sus cualidades. Excelente, Olivia. ¿No? Los adjetivos es como describir. Describes a la persona, ¿no? Como a la vez, como dijo Olivia, pueden ser cualidades, ¿no? No solo cualidades, sino también puede ser, ¿no? Cómo se ve físicamente. Entonces, es como describir a la persona. Entonces, como sabes, los adjetivos son palabras que acompañan al sujeto y designan sus cualidades. Por norma, en español el adjetivo suele ser justo detrás del nombre. Pero en el inglés las reglas cambian, ¿no? Si quieres conocer el orden de los adjetivos en inglés, es muy importante. Así que tienes que seguir leyendo acerca del uso de estos adjetivos. Hay dos formas de describir a la persona. Por ejemplo, ¿a qué se refería que en el español es muy distinto que en el inglés? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué en el inglés decimos big black dog y no decir black big? Fíjate, en el español tú dices un perro grande negro. En el inglés lo dices al revés. Primero dices de qué tamaño, el color, y al final todavía dices que es el perro, como aquí. Big black dog, dice grande negro perro. Si tú lo traduces, dice así, ¿no? Pero la regla gramatical te dice que cuando utilizas un adjetivo, el adjetivo va primero, después va el sujeto, a la persona que estás describiendo. Pero esto no siempre funciona si es que utilizas el verbo to be. Cuando tú utilizas el verbo to be, el adjetivo va al final.
Si no utilizas el verbo to be, tu adjetivo va antes que el sujeto. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Existen muchos adjetivos, como el adjetivo calificativo. ¿Sí? El adjetivo calificativo aporta una cualidad, ¿no? Acompaña al sujeto, como por ejemplo, si tú quieres hablar sobre su cualidad, si es inteligente, si es bueno, ¿no? Si es pequeño, si es alto, por ejemplo, smart, good, short. Ahora, los adjetivos demostrativos indican una relación en el lugar. Por ejemplo, si tú quieres decir ahí, ¿no? Cuando dices this, o das, o those, ¿no? Indicar el lugar. A eso se le llama adjetivo demostrativo. Adjetivos cuantitativos o extensivos determinan una cantidad sobre algo. Por ejemplo, cuando dices muchos, muchas, o algunos, o pocos, ¿sí? Adjetivos interrogativos expresan preguntas, identificando el nombre. Por ejemplo, what, why, when, ¿no? ¿Qué, cuándo, qué, por qué? Adjetivos posesivos indican pertenencia. Por ejemplo, cuando tú quieres decir eso es mío, es tuyo, es de ella, es de él. Entonces, habla sobre pertenencia. Y por último, habla sobre los adjetivos numerales o numéricos, ¿no? Que determinan la cantidad numérica. Por ejemplo, cuando dices uno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, de acuerdo al puesto en el que llega. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o todo claro? Do you have a questions? ¿Tienen preguntas? No questions. Bien, sigamos entonces. Entonces aquí les he traído una tablita acerca de los adjetivos en inglés, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el adjetivo feliz, ¿no? Que es happy. El adjetivo triste, sad, divertido, funny, serio, serious, amable, kind, malvado, mean, inteligente, smart, tonto, dumb, valiente, brave, ¿no? Cobarde, cowardly, fuerte, strong, ¿no? Débil, weak. Entonces, estos adjetivos nos ayudan a calificar al sujeto. Tú puedes calificarlos, ¿no? Dependiendo de lo que quieres decir. Si lo ves a él triste, dices, he is happy, él está feliz. O si dices que está triste, he is sad, él está triste. Entonces, para eso nos ayudan los adjetivos calificativos, ¿sí? Bien, para ello les voy a pedir que activen su audio, solo los que pueden, para aprender a pronunciar sobre estos adjetivos calificativos, ¿sí? Please turn on the microphone and repeat after me. Por favor, activen sus audios los que pueden y repitan después de mí. Happy. Feliz. Feliz. Sad. Triste. Funny. Divertido. Serious. Serio. Kind. Mean. Smart. Dumb. Brave. Cowardly. Strong. Weak. Bien, thank you so much. Turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos, gracias. Turn off, please, turn off. Apaguen sus audios. Bien, thank you so much. Bien, entonces estos son adjetivos calificativos. Entonces ahora sí vayamos a la práctica. Para empezar, la práctica te viene sobre el uso del verbo to be. Primero, vamos a utilizar lo que hemos aprendido sobre el uso del verbo to be. El ejercicio te dice, write in the space are or is according to the use, ¿no? Escribe en los espacios are o is según su uso, de acuerdo a lo que tú has aprendido. Entonces, tú ya aprendiste, ¿no? ¿Qué verbo to be se utiliza con los pronombres? Entonces, los pronombres ya los tienes ahí. Simplemente tú debes escribir
¿Qué va al costado de cada uno? Para ello les voy a dar 2 minutitos, ¿sí? 2 minutitos para que puedan analizar sus respuestas y me puedan indicar cuál es la respuesta correcta de cada uno de ellos. Sí, tienen 2 minutitos, analicen por favor sus respuestas para que me den sus alternativas. Bien, ahora sí, empecemos con el uso del verbo to be. Bien, hay que recordarles que yo no deseo que me traduzcan, ¿sí? Recuerden que yo lo que quiero es que llenen con am, are y is. Recuerden que esta clase es en inglés, not Spanish. Yo ya sé lo que dice en español. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes utilicen el verbo to be, am, are o is, que aquí los tienen en pantalla. Entonces, aquí está. Am, are o is. Empecemos con la primera oración. I happy. ¿Qué utilizo? Am, are o is. Excelente. Am. Sigamos. The next. You scared. ¿Qué utilizo? Are. Excelente. Sigamos. She surprised. ¿Qué utilizo? Is. It's brown. ¿Qué utilizo? Is. Is. He is small. Is. We young. We are. We are. We are young. Joel. ¿Qué utilizo? They old. They are. Jack Brazilian. Jack is. Brasil. The dog black. Bien, thank you so much. Gracias a todos los que me ayudaron por chat. A ver, vamos a leer qué dicen sus compañeros, ¿ya? A ver, por chat.
Por chat Viviana decía, la primera, is you happy? Yo estoy feliz. No, no está bien. Sigamos, María Espinosa dice, la primera es am, ya, perfecto. Sarit Rojas dice am. María Espinosa dice, la 2 es are, ya. Aquí tenemos algunas alternativas de alguno de sus compañeros. Por favor, apaguen sus audios, ¿sí? Ya terminó la participación. Ahora estoy explicando. Bien. Como yo les había indicado, no es necesario mucho saber lo que dice de este costado. Si tú has aprendido que los pronombres personales, aquí están, todos los que están aquí de este lado, tú ya has aprendido con qué verbo to be va. Obviamente que eso es muy importante que sí sepamos lo que dice, yo les voy a ayudar qué es lo que dice ahí, pero hay que recordar que si tú sigues la regla gramatical, esto va a ser muy sencillo para ti. ¿Sí? Como I am happy, yo soy feliz o yo estoy feliz. You are scared, tú tienes miedo. She is surprised, ella está sorprendida. It is wrong, esto es una broma. He is small, ella o él es pequeño. We are young, nosotros somos jóvenes. You are tall, tú eres alto. They are old. Ellos o ellas, ¿no? Son viejos. Jack is Brazilian. Jack es brasileño. The dog is black. El perro es negro. Entonces, como te has podido dar cuenta, el uso del verbo to be te ayuda a describir, te ayuda a hablar acerca de ti, de tus emociones, te ayuda a describir si eres alto, pequeño, ¿no? Si eres de edad, si eres mayor, si eres joven, de qué nacionalidad eres, dónde vives, de dónde eres. Entonces, es por eso que el verbo to be es muy importante de aprenderlo, porque te ayuda a expresarte en muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Bien, entonces sigamos. The next. La segunda actividad te dice complete. Complete, use the present simple. Completa estas oraciones utilizando el presente simple. ¿Sí? El presente simple. Entonces, lo que tienes que hacer es llenar estos espacios que tú ves aquí, estos espacios que ves ahí, utilizando, para empezar, el presente simple, con el verbo. Ya tienes tu verbo. Simplemente debes utilizar, ¿no?, lo que ya aprendiste. Ejemplo. Esta es una pregunta. Al ver signo de interrogación al final, ya sé que es una pregunta. Entonces, Sally, nosotros sabemos que es ella, entonces sabemos que es el uso de is. Who is, y el verbo ya lo tenemos, visit. Who is visit in Spain? Te dice, ¿quién es, no? ¿A quién visita Sally en España? ¿No? Who is Sally visit in Spain? Entonces, tú tienes que hacer lo mismo para las demás oraciones. Debes utilizar tu presente simple, que es el verbo aquí, y tu verbo to be, como tú ya sabes, con quién se utiliza y con quién no. Entonces, de igual manera, ¿no?, voy a pedir participantes para estas oraciones. La segunda oración dice, she heard an uncle visit, ¿no? Te dice, ella visita a su tío y tía. Tienes el verbo visit. ¿Qué utilizas? Is. Cheese. ¿Quién tiene su estrella? ¿Quién tiene su estrella en la punta? Recuerda que debes utilizar este verbo, ¿sí? Que está en paréntesis. Fíjate. El presente simple te dice que cuando hablas de él, de ella, de eso, este verbo debes agregarle solo una S. Aquí es she visit. ¿Sí? She's visit her aunt and uncle. Ella visita a su tío y tía. ¿Sí? The next. Vamos. Por lo que veo, la oración es larga y el uso del verbo es go. Aquí está, go. Para empezar, es una pregunta. Tom, ¿qué debo poner aquí si es pregunta? Tom, ¿con qué verbo El tuviera verbo. completado?
Tom. Tom es él. He. ¿Qué verbo tuviese acompaña con he? Is. Is. Is Tom, ¿no? Aquí es. Is Tom, el verbo go to the school by bus, ¿no? Tom va al colegio con bus, por bus, ¿no? Y te responde, no, he doesn't. No, él no va. Él va al colegio a pie. He to school on foot, ¿no? Entonces aquí el uso del presente simple, go, con he. La regla gramatical te dice que en presente simple debes agregarle la E y la S. Goes. He goes to the school on the foot. ¿Sí? Así debe haberte quedado el tercer ejercicio. Cuarto. Sigamos. Quinto. Otra vez una pregunta con el verbo watch, ver. Watch she on the TV. Para empezar tenemos a she. Pregunta, ¿qué va delante de ella? Is. 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 Y por último, Is. es el verbo ver, watch. Ella ve televisión. Le dice, no, ella, ¿qué es lo que ella está viendo en televisión? Porque dice what, ¿qué? Y de ahí, la última oración es sobre el uso del verbo watch en afirmativo y en negativo. Primero tienes que decir afirmativo. Ella ve televisión. ¿Cómo digo? She watch news. Ella ve las noticias. Sí, ella ve las noticias. Hay que recordar que escribimos el verbo watch. La regla gramatical del presente simple solo es agregar ES. Sí, watches. Watches. Ella ve el noticiero, pero ella te dice que pongas en negativo. No ve el canal de ópera o soap opera, ¿sí? Entonces, en negativo aquí ya te había enseñado el uso del doesn't. Entonces aquí es doesn't. Ella no ve. Doesn't watch soap opera, ¿sí? Doesn't watch soap opera. Doesn't watch soap opera. Sí, entonces tu segunda actividad debió haberte quedado así. ¿Sí? Y por último, vayamos a nuestra última actividad. Hablemos sobre los adjetivos. Adjective. Aquí te dice write the adjective best, the picture, ¿no? Describe the picture on the lines below, ¿no? Escribe el adjetivo que sea el mejor o el indicado para cada imagen. ¿Sí? Ahora, estos adjetivos son muy importantes. Tú ya aprendiste, ¿no? Entonces, aquí te da su adjetivos como sucio, limpio, alto, pequeño, viejo, joven, ¿no? Entonces, simplemente tú tienes que adivinar. Por ejemplo, aquí tienes dos polos. Uno está sucio y uno está limpio. ¿Cómo decimos sucio en inglés? ¿Alguien ha estado averiguando? Este polo manchado, sucio en inglés es dirty, ¿sí? Dirty. Entonces, esto escribes aquí. Dirty. Mientras que el otro polo está limpio. Aquí está. Limpio en inglés es clean. La siguiente imagen es sobre dos chicas. Una tiene el cabello largo y la otra tiene el cabello corto. ¿Cómo digo cabello corto? Aquí en tus alternativas. A ver, estos son adjetivos. Adjective. Cabello corto se dice short, ¿sí? Short hair. Short. Cabello corto, short. Y cabello largo decimos long. ¿Sí, silence?
Long. Ahora, estas dos casas que tú ves, ¿qué te da a entender? Que te quiere decir, uno, mira, uno está viejo y el otro se ve nuevo. Entonces aquí el adjetivo es viejo y nuevo. Para empezar, viejo, ¿cómo se dice en inglés? Old. Old house, casa vieja, old. Mientras que la otra casa es nueva. Nueva en inglés es new. Veamos los siguientes adjetivos. Ahora tenemos el adjetivo pequeño, ¿no? Será pequeño, grande, ¿no? Pequeño y este es grande. Entonces, pequeño es small. Small. Y el adjetivo contrario de pequeño es grande. Y grande en inglés es big. Aquí está, big. Entonces, yo les pregunto a ustedes, para estas dos últimas imágenes, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué debemos describir? Los colores. Mira tus alternativas. Solo te queda la palabra cute y la palabra fat. ¿No? Si ves al gatito, está gordito. Y gordo en inglés es fat. Fat cat, gato gordo. Y el conejito es un conejito que te da ternura. Cute, es bonito. ¿Sí? Cute rabbit, conejo bonito. Tierno. ¿Sí? Entonces, estos son adjetivos que te ayudan a calificar bonito, feo, limpio, sucio, pequeño, corto, viejo, nuevo, grande, chiquito. ¿Sí? Bien. Entonces, como les prometí, el día de hoy hemos resuelto estas prácticas, estas actividades que tenían en su libro digital del curso de inglés. ¿Sí? Por ahora, esto sería todo, queridos estudiantes. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. ¿Sí? Bye, bye. See you. Bye. Bye, bye, students. Bye. Ay, profe.